Noé. Y hacer un llamado a todos ustedes para que los compañeros de la Comisión Ejecutiva, en quienes tenemos plena confianza, ustedes los apoyen y los empujen. No puedo decir más porque se me van las palabras, se me entrecorta. Bueno, a nombre del movimiento social, Francisco está aquí y Francisco sigue. Hasta siempre, camarada Francisco. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Gracias, compañero. Ahorita en el transcurso del cortejo fúnebre fuimos apuntando a algunos compañeros dirigentes estatales y nacionales. Si no los apunté, les pido que por favor se acerquen a este aparato de sonido para darles la palabra. Una fortaleza que siempre caracterizó a Francisco fue permitir el desarrollo de nuevos liderazgos. En sus tiempos de reclusión fue precisamente eso lo que permitió sobrellevar la represión y continuar en la lucha. A continuación le doy la palabra al compañero Alberto Galindo de la Comisión Ejecutiva Nacional para una remembranza del compañero. Buenas tardes, compañeros. Trayectoria política del compañero Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional. El compañero Francisco Jiménez Pablo inició su actividad social en la gestión agraria de los ejidos de la zona del Marqués de Comillas, en el estado de Chiapas, en el año 1989. Hacia el año 1991 participó en la lucha de las comunidades de la misma región para revertir el proceso de veda forestal que generaba y acrecentaba la tala clandestina de la zona selvática en beneficio de los grandes talamontes encabezados por el entonces gobernador Patrocinio González Garrido. En aquel entonces, en un estado hegemonizado por el caciquismo más retrógrado, nuestro compañero fue desaparecido y torturado por más de una semana a manos de las fuerzas represivas del mismo gobernador cuando participaba en una marcha que, al igual que varias realizadas en los últimos años, intentaba dirigirse a la Ciudad de México a denunciar la pobreza, marginación y robo del cual eran objeto las comunidades en mención. Una semana después fue liberado gracias a la lucha de las comunidades campesinas para posteriormente participar activamente y el 6 de julio ser fundador del Movimiento Campesino Regional Independiente, mejor conocido hoy como MOCRI Sempa MN. En los años siguientes, Francisco fue objeto de una persecución constante por las fuerzas represivas debido a su lucha social y gestión a favor de las comunidades campesinas. En 1994, ante el surgimiento de la represión desatada por el Estado contra los indígenas y campesinos del EZLN, formó parte del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Estado de Chiapas, la CEOIC, exigiendo el cese a la represión, persecución y hostigamiento de miembros del EZLN y comunidades en lucha, para después participar activamente como miembro de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco. Ante el empuje del pueblo chiapaneco, se formó en el gobierno en rebeldía que encabezó el señor Amado Avendaño Figueroa, a quien se le arrebató el triunfo en las urnas por los caciques del estado de Chiapas. Nuestro compañero desde el principio formó parte del Consejo Político del Gobierno en rebeldía y en dicho consejo fue miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y cumplió con firmeza la tarea de difundir la lucha del pueblo chiapaneco. El 20 de noviembre de 1995, una vez más fue hecho prisionero bajo una dura represión a nuestro movimiento al momento de manifestarnos en playas de Catazajá, en Chiapas, siendo liberado posteriormente al no poder comprobársele ningún delito.
Toda esta lucha en que se vio envuelto nuestro compañero junto al pueblo de Chiapas creó un ambiente político propicio para la caída del PRI gobierno, y el compañero fue un entusiasta impulsor para la llegada al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, quien creíamos iba a detener la represión hacia el movimiento social. Lamentablemente, Salazar Mendiguchía, al igual que otros gobiernos, se dedicó a perseguir a la oposición política. Su predilección fue la prefabricación de delitos a sus adversarios, víctimas de los cuales fueron también muchos exfuncionarios públicos de gobiernos anteriores. Nuestra organización y el compañero Francisco Jiménez vivimos en carne propia la represión. Muchos fueron encarcelados todo el sexenio y parte del gobierno de Juan Sabines Guerrero, quien se negaba a liberar a todos nuestros presos políticos, usándolos como rehenes para sus fines bajos y perversos. El delito más grande cometido contra Salazar Mendiguchía fue mantener las ideas de lucha y honestidad ante las demandas del pueblo, la negativa a engañar a nuestras comunidades y a ser una organización oficial amafiada con el Estado. Por eso Salazar Mendiguchía nos persiguió y encarceló, desterrando del Estado al compañero Francisco. Con la llegada de Juan Sabines Guerrero, la represión se agudizó, pues este personaje buscó, mediante la cooptación y corrupción de antiguos compañeros de lucha, a fin de concretar la división de la organización y usar dicho grupo en contra nuestra, provocando una de las divisiones más grandes que prevalece hasta hoy con la colonia Emiliano Zapata. Se le fabricaron nuevos delitos y por ende nuevas órdenes de aprehensión a fin de mantenerlo alejado del estado de Chiapas. Fue el 7 de abril de 2010 en que nuestro compañero fue detenido mientras se desarrollaba una reunión en el Café La Habana en la Ciudad de México entre compañeros integrantes de la Comisión Política del CONOR y el coordinador de asesores del subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Suárez, con la finalidad de buscar mecanismos de solución a las demandas del CONOR y particularmente a las demandas políticas y sociales de MOCRI y CEMPA-MN, tales como la liberación de nuestros compañeros presos políticos en diferentes penales del Estado, el problema de las familias desplazadas de la colonia Emiliano Zapata, lo relacionado a las familias afectadas por el taponamiento del río Grijalva, entre otras. Pero en realidad fue convocado para secuestrarlo y tenerlo durante 3 años como rehén del gobierno en la prisión federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. La consecuencia política en el actuar de nuestro compañero lo llevó desde el primer día de su reclusión a sumarse a la huelga de hambre que habían emprendido compañeros presos políticos en las cárceles de Chiapas, tomando de inmediato parte activa en la lucha por su libertad. Largas fueron las jornadas de lucha emprendidas por nuestra organización y organizaciones hermanas para conseguir la libertad de nuestro compañero, que finalmente fue conseguida en marzo del 2013. Previo a ello, lo habían trasladado al Ceferetzis de Ayala, Morelos, y al Cerezo de la Mata en Cintalapa, Chiapas. El recibimiento que se le dio al compa Pancho a las afueras del penal de la Mate expresaba el júbilo y confianza que siempre se tuvo por él. Ya puesto en libertad, su labor organizativa no cejó ni un instante. De inmediato se incorporó a la Comisión Política del CONOR e impulsó las alianzas políticas con el Congreso Agrario Permanente y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas. En febrero de 2017 se logra en este Palacio Estatal la disculpa pública por el agravio cometido en su contra. Francisco Jiménez participó, además, como representante del Movimiento Campesino de México en foros internacionales y fue miembro fundador de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, que agrupa organizaciones del campo a nivel Latinoamérica. Fue integrante de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y representante de esta
ante el movimiento El Campo No Aguanta Más, en las mesas de diálogo que tuvo el movimiento campesino con el gobierno federal en tiempos del presidente Vicente Fox Quesada, en el año 2004, para después convertirse en fundador de lo que hoy conocemos como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, CEMPA-MN. Fue también consejero nacional del Consejo de Organismos Rurales y Pesqueros y consejero honorífico ante el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable. En octubre del 2013 participó como invitado especial en el Congreso del Sindicato de Jornaleros Agrícolas de los Estados Unidos de Norteamérica, la FLOC-AFLCIO por sus siglas en inglés. En marzo de 2014 se lanzó la iniciativa de constitución del Frente Indígena y Campesino de México, el FICAM, referente político principal que coadyuvó a la construcción del movimiento en defensa del territorio y derecho a la alimentación ante la embestida de las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto, sobre todo nuestra oposición a la aplicación de la reforma energética en el campo. Fue en el FICAM donde se concentraron las resistencias en defensa del territorio y contra megaproyectos, proceso que también dio claridad para construir la iniciativa de Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2016, iniciativa que después tuvo el aval del movimiento campesino El Campo es de Todos, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y el Frente Amplio Social y Unitario. Todavía en 2018 viajó a Sudáfrica, donde junto con el compañero Valdemar Velázquez lanzó la iniciativa de crear la Federación Internacional de Jornaleros Agrícolas. En enero del 2019, nuestro compañero sufrió la conmoción por la pérdida de su hermano Noé Jiménez Pablo, que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por paramilitares al servicio de los Carpio Mayorga en Amatán, Chiapas, quienes actuaron con la aquiescencia del actual gobierno del Estado y el actual partido político en el poder. Francisco, actualmente reconocido como dirigente principal de CEMPA-MN, además de los cargos de coordinador político del FICAM, integrante de la Comisión Permanente del Campo es de Todos y secretario de Asuntos Campesinos de la UNT. La vida de nuestro compañero fue una vida de lucha, lleno de esfuerzos por lograr el sueño de progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Eso explica el haber padecido encarcelamientos, torturas y vejaciones a su integridad física y una persecución constante. El compañero Francisco Jiménez Pablo construyó una fortaleza inquebrantable que se llama CEMPA-MN. Estructuras de dirección política nacional, comisión ejecutiva nacional, direcciones estatales, comités regionales y delegados de cada comunidad, y la totalidad de la militancia está convocada a seguir. Propios y extraños seguirán admirando la firmeza de nuestro caminar, y el proyecto CEMPA-MN continuará redactando historias vivas de las luchas cotidianas de nuestros pueblos. El compa Pancho cumplió. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Pancho, al igual que Noé, será recordado por siempre por el movimiento campesino de México y los movimientos sociales más significativos en la historia reciente de nuestro país. Dirigentes y militantes de CEMPA-MN, nos encargaremos que así sea. Honor y gloria, Francisco. Gracias, Francisco, por tanta experiencia viva compartida. Francisco Jiménez Pablo vive. La CEMPA-MN vive. La lucha sigue, compañeros. Gracias.